¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir con esta parte de sustitución monoalfabética en la que nos habíamos quedado en el video de la semana pasada. Ok, como siempre, aquí está el contenido, las cosas que vamos a ver. Vamos a ver pues, una pequeña introducción para recapitular algunas cosas de la sustitución en general de los sistemas criptográficos con sustitución, de los clásicos. Después vamos a ver un algoritmo decimado, que es el que habíamos platicado al final de un video anterior. El afín, que básicamente es combinar el decimado y el César. Vamos a ver la diferencia entre hablar de complejidad y complicación acerca de sistemas criptográficos. Bueno, también aquí en medio de estos dos vamos a ver rápido cómo es la generalización de la sustitución analfabética y al final una pequeña conclusión, como siempre. Entonces, bueno, comencemos con la introducción. Aquí les hice un pequeño diagrama de cómo están divididos como a grandes rasgos estos sistemas criptográficos clásicos. Aquí no estoy poniendo los de transposición o permutación, que esos ya los vimos. Estamos hablando solo de los de sustitución, ¿no? Entonces, ok, los de sustitución se dividen en dos grandes ramas, que es monoalfabética y polialfabética. Entonces luego las monoalfabéticas, que son las que estamos viendo, se dividen en dos, en monográmica y poligrámica. Las monográmicas son como la de César o ROT13, que se va cifrando carácter a carácter, así uno por uno se va sustituyendo por el del algoritmo correspondiente, bueno, del alfabeto correspondiente, ¿no? Entonces, no sé, en ROT13, pues ya se acuerdan cómo era rotar el alfabeto 13 posiciones y ahí íbamos sustituyendo uno, ¿no? En cambio, el poligrámico se cifra por bloques de caracteres, como en Hill. Ese todavía no lo hemos visto, es un video de esta semana, creo que lo van a ver con Paulo. Entonces, pues no les voy a hacer ningún spoiler. Ahí lo van a ver con Pablo, está chido. Pero bueno, entonces estos bloques de caracteres se suelen llamar como bigramas, son como de 2 en 2, o trigramas, que son de 3 en 3. O sea, en vez de ser de uno en uno, pues van a ser de 2 en 2, o de 3 en 3, o de n en n. Ya hablarán un poco más de, bueno, o verán un poco más cómo funciona eso con el de Hill. Por otro lado tenemos los de sustitución polialfabética, que, bueno, creo que ya lo vieron, creo que ya vieron Villenere la semana pasada, pero bueno, el punto es que se utilizan varios alfabetos en el proceso del cifrado, ¿no? Entonces, eh, pues es muy necesario que el algoritmo establezca cuándo es que tenemos que aplicar el otro alfabeto, porque como es un alfabeto mezclado, pues necesitamos tener esa claridad para que el cifrado sea correcto y el descifrado también, claramente. Entonces, ok, de aquí tenemos periódicas, que es como el Villenere, que es que se repiten con cierta frecuencia en ciertos intervalos. Y el periodo es igual al tamaño de la llave. Aquí, como está aquí escrito, Villenere es un ejemplo de esos. Y luego están los no periódicas, o bueno, esa sustitución polialfabética no periódica. Y esos que se repiten en intervalos indeterminados. Y a diferencia del de periódica, aquí el tamaño de la llave es igual al tamaño del mensaje. Un ejemplo es Bernam, que lo van a ver esta semana me parece. Y también otro ejemplo, por ejemplo, muy famoso, es el de Enigma, el código de Enigma que pues, está en la película y es el que usaban en la Segunda Guerra Mundial los alemanes. Y así, ¿no? Este también me parece que lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, eso fue como una pequeña introducción para entrar un poco en calor acerca de lo que estábamos viendo la semana pasada, por si se medio olvidaron. Entonces, vamos a empezar con el alfabeto, o sea, con el de sustitución monoalfabética con alfabeto decimado. O sea, aquí le voy a poner nada más con alfabeto decimado. Y vamos a hablar un poco de estos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podíamos pensar que hacerlo un poco más complejo? Decimado. No, ahorita no tomen mucho en cuenta que es complejo y complicado. Vamos a verlo más adelante, pero supongamos que lo que nosotros queremos es que, o sea, imagínense que ustedes están diseñando este alfabeto y quieren que sea más complejo, o sea, que sea como más seguro. Entonces lo que se les ocurre es multiplicar en vez de sumar, ¿no? Porque pues podrían pensar que al descifrar esto, eh, o sea, al tener un criptotexto puede ser más difícil para un enemigo analizar esto con algún ataque, ¿no? De criptoanálisis. Como ya vieron, el ataque no es tan complicado que rompe este tipo de sistemas criptográficos, que es el de análisis de frecuencia, que me parece que lo vieron con Pablo la semana pasada. Entonces, en general, se rompe todos estos bastante bien. Pero bueno, imagínense que nosotros quisiéramos hacerlo más fuerte. Entonces queremos
utilizar la multiplicación en vez de la suma. Entonces, bueno, les voy a anotar aquí rápido cómo sería este algoritmo. Ok, entonces básicamente lo que es como habíamos discutido, nada más hay que multiplicar al valor del mensaje del texto claro, que es este MI, hay que multiplicarlo por un K, factor. A este le vamos a decir factor. Y pues ya, ¿no? Eso nos va a dar nuestro nuevo texto cifrado. Bueno, el carácter aquí en específico, ¿no? Y bueno, como dato cultural, se llama decimado porque este nombre viene del proceso de diezmar, que es eliminar uno de cada 10. Entonces el objetivo de este sistema criptográfico es que se elimine uno de cada K símbolos. Y entonces así podría uno pensar que sería más, o sea, que sería más seguro y podría ser más difícil para un enemigo aplicar un criptoanálisis. Ya vimos que, o bueno, ya vieron un poco que con el análisis de frecuencias, pues esto pues se rompe un poco porque el análisis de frecuencias le da la torre a todos estos. Pero bueno, es importante que lo tengan en mente, como que ese es el objetivo, ¿no? Como hacerlo más seguro, hacerlo más complejo para el atacante, para el enemigo. Entonces veamos un ejemplo rápido. No sé si aquí ya a simple vista, sin que diga nada, pueden notar que hay un pequeño error al usar esta llave. Bueno, claramente el factor en este algoritmo es la llave. Pero entonces fíjense que si nosotros usamos a K2, aquí le voy a poner con un rosita para que se quede K2, este va a ser nuestra operación modular, bueno, en aritmética modular para producir el criptotexto, ¿no? Entonces, si A lo multiplicamos por 2, bueno, 0 lo multiplicamos por 2 es 0, se queda aquí, ¿no? 1 lo multiplicamos por 2, C, y así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos del 0 hasta el 24, que son como todos los dobles que podemos hacer en 26 números, en los primeros 26 números, pero después, ¿qué va a pasar? Aquí, el siguiente va a ser... aquí incluso nos quedamos en 2, el siguiente va a ser 26, aunque perdón, 13, y el doble de 13 módulo 26 es 0, ¿no? O sea, porque es 26 módulo 26 es 0. Entonces regresa la A, y luego tenemos a 14, que 14 es 28, 28 módulo 26 es 2, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, estos primeros 13 caracteres se van a repetir aquí. Entonces, cada carácter dentro de estos 26 caracteres del alfabeto original, o por digámoslo del dominio, van a estar mapeados, cada carácter va a estar mapeado a dos caracteres, entonces, y viceversa, ¿no? Entonces, esta función es biyectiva. No sé si lo expliqué también cuando lo dije, pero se los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, la B, aquí va a la C, ¿no? Pero, uy, ese encirculado estuvo todo chorizote. Aquí la B va a la C, pero aquí la 14, que es el 0, aquí está medio chueco. Pero bueno, 14 por 2 es 28, módulo 6, te da 2. Entonces, si nosotros recibiéramos un texto, espero que se den cuenta aquí que la B va a la C y la C va a la B, y la O va a la C y la C va a la O. Es lo que les decía, que había como un doble mapeo. Entonces, claramente esta función no puede ser biyectiva. ¿Qué pasa cuando no es biyectiva? Pues el descifrado es ambiguo, ¿no? Porque si yo recibo un texto que tiene dos Cs, ¿cómo voy a saber si la C le cambio por B o por O? ¿No? Entonces no es biyectivo. Pero entonces, que hayamos encontrado este ejemplo en el que la llave no funciona, significa que el algoritmo descifrado no funciona. Pues tómense un momento para pensar esto. Pero la respuesta es que no. Que hayamos encontrado esta llave no implica que no funcione. Este es uno de los problemas que encontramos al trabajar con semigrupos en criptografía. Más adelante van a ver que también puede tener algunos beneficios como en RCA. Pero bueno, lo que vemos es que para que no haya un doble mapeo, lo que necesitamos es que vino una notificación ahí en mi compu. Pero bueno, lo que necesitamos es que la llave sea, o sea, el máximo común divisor entre la llave y n, que es el tamaño del alfabeto,
sea 1. ¿Qué significa eso? Que son primos relativos. Y al ser primos relativos no vamos a tener este error, ¿no? Y bueno, esto sería bueno demostrarlo, pero para no ser largo este video y no nos interesa mucho eso ahorita, como porque estos algoritmos solo son para entrar en calor un poco con lo que vamos a ir viendo después, porque estos evidentemente no se usan. Entonces lo que queremos hacer para hacer esta demostración, se las voy a platicar rapidísimo, es básicamente queremos probar que la función f, que es nuestra aritmética modular que tenemos aquí definida, bueno, que la definimos en la hoja pasada, es que f es inyectiva si solo si k y n son primos relativos. Y pues esto, o sea, aquí para hacerlo nos metemos como con cosas de la divisibilidad de un número, como con las cosas que se ven un poco en álgebra superior con esto del algoritmo de Euclides y así. Pero llegamos a la conclusión de que justo f es inyectiva si solo si k y n son primos relativos. Y con esto es como un lemita con el que podemos ver que la función va a ser biyectiva si solo si k y n son primos relativos. Entonces, o coprimos también les dicen. Entonces eso es básicamente lo que tenemos que ver. Y como les digo, no lo vamos a demostrar aquí como formalmente porque pues, no tiene mucho caso. Pero entonces ahora vamos a ver un ejemplo en el que k y n sean primos relativos para ver qué pasa. Ok, entonces ahora veamos este otro ejemplo. Bueno, como ya sabemos y demostramos muy por encimita, medio platicado. Pero bueno, si quisieran ver la demostración chido de esto, me lo pueden pedir por Discord o por correo y yo se las robo. Ok, entonces lo que queremos es que sean primos relativos, ¿no? Eso significa que el máximo común divisor de 5 y 26 es 1. Aquí en este caso lo es. Entonces, lo que queremos fijarnos ahora es, bueno, cómo sabemos que aquí sí va a jalar, ¿no? O sea, ya lo demostramos y todo, pero bueno, ahora queremos también como medio verificarlo, ¿no? Entonces, tratemos de hacer algo similar al pasado. Agarramos la B y ver a cuál va. Ahí. La B va a la F, porque pues 1 por 5 es 5. Y pues si nos fijamos aquí así como rápidamente, no hay ninguna otra F, ¿no? Y bueno, si no me creen porque no puse ninguna F a propósito, pues ustedes lo pueden hacer, pero pues no es así, ¿no? Entonces, justo ya la F no está mapeada a dos valores, entonces aquí podemos ver que es inyectiva, ¿no? Y bueno, aquí no les puse como todas las operaciones porque me pareció un poco tedioso, pero hagamos dos ejemplillos rápidos, no sé, digamos la 11. Bueno, y además estos están desacomodados y no están tan en columnas, ¿no? Bueno, primero veamos la F, a cuál va, ¿no? Para ver que no va como una que está repetida nada más, así como la F, pues es 5 por 5, 25, entonces la F va aquí, ¿no? Al 25, a la Z. Pero esa no tiene ningún módulo, ¿no? Ahí está aburrido. Entonces, o sea, me refiero a que el módulo 26 sigue siendo 25. Entonces, no sé, veamos la L. La L va al 3, porque la L es 5 por 11, 55, módulo 26 es 3. Y pues para ver que las columnas están desacomodadas y si no me creen, pues veamos el anterior. El anterior es 10 por 5 es 50, 50 módulo 26 es 24. Y pues estaba aquí, ¿no? 24. Y pues así sucesivamente. No las voy a hacer todas porque flojera. Pero bueno, el punto es que aquí se dan cuenta que ya siendo primos relativos jala, ¿no? Entonces ya pues para cifrar sus cosas pues ya agarrarían, podrían hacer las operaciones, usar esta tablita que ya la tienen y pues ya cifran el criptotexto. No, aquí no voy a ver, como le dicen César, como ejemplos de cómo cifrar otra cosa, porque ya sabemos cómo cifrarlo, solo estamos viendo otro tipo de operaciones, porque en sí es lo mismo, es como el mismo, o sea, es como el mismo proceso, nada más que aplicamos como una función distinta, entonces no voy a hacer ejemplos, creo que está un poco tedioso y nada más quita tiempo de sus clases, de sus videos. Pero entonces más bien ahora vamos a ver cómo es el descifrado. Como recordarán en César y en el ROC 13, el descifrado es la operación inversa y en general así es. Bueno, en estas cosas, ¿no? Más adelante vamos a ver que no. O sea que sí es como una operación inversa porque te regresa a lo que está, pero bueno, esa operación inversa ya está pues, más complicado, ¿no? Pero aquí la operación inversa puede ser un poquito más complicado, pero tampoco súper complicado. La operación inversa es, pues aquí sería multiplicar por el inverso de la llave, ¿no? Y pues para checar esto del inverso de la llave, pues tenemos que utilizar un poco el algoritmo extendido de Euclides, que pues, lo vimos hace mucho tiempo en álgebra superior.
Pero bueno, ahí se echan una recordada, o si alguna vez lo programaron, mucha gente suele programarlo porque pues es un algoritmo que se hace rápido, es log n, entonces pues también pues, si quieren programarlo ahí, o sea, o de log n, pues está bastante cool. Ok, entonces por ejemplo aquí supongamos que KE5, igual que en este ejemplo, KR5, entonces vamos a partir de ese ejemplo un poquito y nada más vamos a descifrar un carácter, una letra, porque pues que flojera hacerlo todo, ¿no? Y pues con uno creo que está suficientemente sencillo y claro el ejemplo. Entonces es una buena muestra representativa solo hacer uno, ¿no? Entonces primero tenemos que decir cuál es el inverso. Si recuerdan la aritmética modular, que creo que ya la vieron con Pablo, supongo que vieron esto, pero va a ser un recordatorio rapidísimo. En aritmética modular, o sea, cuando estás trabajando sobre un módulo, que es un semigrupo, el inverso de un número no es uno entre ese número, ¿no? Como en los reales. Más bien, tenemos que el inverso se define con esta operación. Si tenemos dos valores multiplicados y eso es congruente con, bueno, le voy a poner aquí congruente con 1 módulo P, que aquí estamos trabajando sobre un semigrupo, digamos, ZP o algo así. Entonces el módulo es P. Pues decimos que n entre n por x, su inverso modular va a ser n. O sea, el inverso de x, lo dije como medio chueco hace rato. O sea, el inverso de x va a ser n si es que es multiplicado por ese n nos va a dar 1, módulo p. Entonces, pues ya, entonces n es el inverso de x. Algo curioso es que si n y x no son, perdón, si n y p no son primos relativos, el inverso no va a existir. Entonces, bueno, eso tampoco lo voy a demostrar porque eso ya lo vimos en algún momento. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y eso lo podemos tomar en cuenta a agregarle por qué necesitamos que aquí sea que sean primos relativos, ¿no? Porque si no al descifrarlo, o sea, ya sabemos que no es biyectivo y que no va a funcionar, pero también una cosa más es que si no al descifrarlo el inverso no va a existir, entonces en realidad no podemos descifrarlo. O sea, es como otra forma de ver lo que estamos explicando con lo de la función biyectiva, ¿no? Bueno, entonces ya voy a dejar de hablar tanto y vamos a ver cómo es que haríamos este inverso, ¿no? Entonces supongamos que agarramos la letra I, que es la 8, y la letra O, que es la 14, pero en realidad lo que queremos ver aquí es que 8 8 o I se va a mapear a 14 u O, ¿no? Entonces, por ejemplo, 8 por 5, que es nuestra llave, pues es 40, 40 módulo 26, 6, 14, que es la O. Le está diciendo que fue como un poco adelantado, pero bueno. Entonces ahora lo que queremos hacer para poder descifrar es encontrar la inversa de la llave. Entonces, la inversa de la llave, el inverso de la llave es 21. 21 por 5, módulo 26 nos da 1. Entonces eso ya tenemos el inverso. Entonces ahora para descifrarlo agarramos nuestro carácter del criptotexto, que es O 14. Y entonces 14 por 21 es 294 y 294 módulo 26 es 8. Y 8 era I. Entonces aquí tenemos que claramente al cifrarlo I va a la O y al descifrarlo O va a la I. Entonces está todo chido, ¿no? Un ejemplo súper sencillo para ver cómo hacerlo rápido. Pero bueno, creí que no estaba de más decirle cómo era el descifrado. Aunque bueno, ustedes supongo que se lo pudieron imaginar desde antes. Pero bueno, ahora veamos el afín. El afín, como habíamos dicho, es como querer hacerlo más segurito, más complejo. Y entonces lo que hacemos es unir el César y el decimado. ¿Y qué significa unirlos? Pues entonces que básicamente lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por un factor y luego, el carácter del mensaje claro lo vamos a multiplicar por un factor y luego a eso le vamos a sumar un desplazamiento. Le voy a decir desplazamiento y factor para no confundirnos. Entonces les voy a anotar aquí súper rápido cómo es. Ok, entonces básicamente el afín es el sumado del César y el decimado. Y bueno, entonces ¿cómo sería el cifrado? Pues el cifrado es, como habíamos visto, es multiplicar el carácter del mensaje por un factor, que le vamos a llamar D, y sumarle el desplazamiento, que le vamos a llamar K. Entonces aquí hay como, pues, dos llaves, o una llave compuesta, no sé cómo quieran decir, pero pues sí, necesitamos esos dos valores, definir esos dos valores. Y pues para el descifrado, pues básicamente es como despejar de aquí, ¿no? Entonces tenemos que
el mensaje claro va a ser el inverso. Acuérdense que el inverso, ya sabemos cómo sacar el inverso. Bueno, ya sabemos cómo definir el inverso y pues sacarlo. Pues sí, igual ya sabemos cómo. Bueno, ya sabemos cómo está definido, no, no cómo definir, ya está definido claramente. Y luego es, bueno, el inverso por el mensaje menos el desplazamiento, ¿no? Que pues ya sabíamos que el inverso de la suma sí es la resta, ¿no? Como lo habíamos visto en César. Y pues también aquí en, ajá, estamos agregando los dos, ¿no? Pero bueno, aquí sigue la duda, ¿no? Como ya sabemos que al sumar o al restar en un semigrupo no pasa nada como en César, todo se queda perfecto. Entonces, pues por esa parte podríamos usar cualquier valor de llave, ¿no? Bueno, módulo 26, que en realidad pues nada más tenemos 25 llaves. eh, 25 contando que el 0 no hace nada, se va a dejar todo igual. Eh, Ajá, entonces en realidad tenemos 25 llaves diferentes, ¿no? Entonces, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ya sabemos que si sumamos o restamos no va a pasar nada, todo va a seguir chido. Pero aquí seguimos multiplicando, ¿no? Entonces, al meter la multiplicación como vemos en el decimado, pues no todo va a seguir chido, no podemos usar cualquier valor, porque si no el cifrado y el descifrado va a ser ambiguo. Entonces aquí tenemos que seguir usando solo primos relativos. Entonces aquí voy a poner aquí un asterisquito chafa, que el máximo común divisor entre D y N tiene que ser 1, ¿no? Entonces tenemos que seguir usando primos relativos. Ajá, y pues eso es todo por o sea, en realidad es como muy parecido. Pero bueno, creo que sí o sea, había dicho que no iba a hacer ejemplitos, pero ahora estoy pensando que creo que puede ser bueno hacer un ejemplillo súper rápido de este afín, que en realidad como que va a abarcar todos los que vimos en que bueno, fue decimado y afín nada más. Y bueno, pues entonces voy a hacerlo rapidísimo. O sea, voy a hacerlo con una cadena muy cortita que va a ser hola. Eh, y pues ya, yo creo que cuando se va a quedar súper claro el decimado y el afín todo junto. Entonces, pues digamos que el mensaje es hola y que la llave es, bueno, el factor, porque acuérdense que tenemos dos elementos en la llave, que el factor es 7 y el desplazamiento, no sé, 10. Ok, ya aquí sabemos que, lo voy a poner mejor en rosita para que ya sepamos, aquí sabemos que el máximo común divisor entre 7 y 26 es 1. Entonces son primos relativos, está todo chido. Y ahora pues vamos a hacer como las operacioncitas para ver cuál es el cifrado, ¿no? Entonces yo creo que las voy a escribir de una vez para ahorrar un poco de tiempo. Ok, entonces el cifrado, ¿cómo sería? Ya sabemos que es multiplicar por el número del carácter por el factor y sumar el desplazamiento, ¿no? Entonces, pues estos son nuestras letras. Hola. Entonces aquí 7 es el factor, aquí va pues, el primer factor y luego esta es la posición del carácter, que es h equivale al 7 o al 14, l al 11 y a al 0. Ajá. Entonces lo que queremos hacer aquí es pues nada más esta multiplicacióncita. Entonces 7 por 7, 49 más 10, 59, módulo 26, 7, y así bla bla bla. No los voy a decir todos, pero bueno. Puntos que nos quedan estos valores que equivalen a estas letras. Entonces este sería nuestro criptotexto. Y luego para descifrar, acuérdense que es necesario saber cuál es el inverso de la llave. Bueno, del factor, perdón, que es parte de la llave. Entonces el inverso de 7 es 15. El inverso módulo 26, ¿no? Hay que especificar eso. Entonces, lo que vamos a usar para esto es 15. Y ya sabíamos que nuestra operación era de esta manera, ¿no? Al hacer muy rápidamente aquí se pueden ver que el despeje de esto es esto. Y pues ya, entonces hay que hacer 15 por este valor de aquí, módulo 26, y pues ya nos regresa a estos valores tal cual, ¿no? Y pues ya tenemos hola. Hice este ejemplo y fue muy platicado y muy rápido porque creo que no vale la pena como tanto detenerse aquí porque creo que queda bastante claro. Pero si no les queda claro, pues puedo pasar el ejemplo y explicar más minuciosamente cómo se puede hacer. Que no creo que vaya a ser el caso, pero siéntanse libres de contactarme. Ok, entonces ya con eso terminamos los algoritmos que habíamos definido en el contenido, pero podemos hablar un poco de la generalización de todos estos de sustitución monoalfabética monográmica. Y estos son
pues como con un alfabeto mezclado, con un alfabeto muy random. Entonces, básicamente lo que podríamos hacer nosotros es definir, bueno, lo voy a anotar aquí como para que sepan que si alguna vez quieren las notas, generalización del alfabeto mezclado, pero si alguna vez quieren las notas, pues para que sepan que aquí lo platicamos y puedan volver a ver el video. Pero en realidad es algo muy sencillo, por eso no voy a hacer notas como tal al respecto. Pero pues solamente es como, pues sabemos que por una letra podemos sustituirla por cualquiera otras 26, o sea, incluyendo ella misma, ¿no? Esa también es un cifrado. Eh, Cualquiera de los otros 26 del alfabeto, y por la segunda podemos cambiarla por cualquiera de los 25 y la tercera por cualquiera 24, y así. Esto es lo que hemos visto probando. Entonces, pues si se dan cuenta, ahí tenemos muchísimas posibilidades. Y pues ahí está la generalización, ¿no? Tú puedes poner tu alfabeto base, como obviamente el de inglés, que es el que estamos tomando, el de 26 letras, y el alfabeto al que lo vas a mapear con la sustitución, pues lo puedes hacer de cualquier manera. Puedes escoger la que tú quieras. Entonces, pues ahí es como la generalización, ¿no? Porque tú lo haces de manera que tú quieras. Y pues sí. Entonces, ahora pasemos a hablar y esto es importante porque vamos a usar, lo vamos a usar como, vamos a ayudar en la ejemplificación, perdón, del siguiente tema en nuestro contenido, que es lo de complejo y complicado, ¿no? Y esto es muy importante porque creo que lo mencioné al principio. Lo más importante de esto es saber que complejo y complicado no siempre van de la mano, no siempre significa lo mismo. Es decir, no porque un sistema criptográfico sea más complicado, por ejemplo, el decimado es más complicado que el César porque hay que hacer una multiplicación, el afín es más complicado que el decimado y que el César porque hay que hacer una multiplicación y una suma. Entonces, lo que importante de ver aquí es que no porque sea más complicado, es más complejo. Y más complejo, ¿qué significa? Que sea más difícil para un enemigo analizar este criptotexto y poderlo romper, o sea, ejecutar un ataque de criptoanálisis como el de, o sea, ya sabemos que aquí el de análisis de frecuencias rompe todos, pero lo que es importante ver es que no porque sea más complicado el sistema criptográfico, va a ser más seguro el, este sistema criptográfico, ¿no? Entonces, para esto, pues justo podemos hablar de estos sistemas criptográficos que acabamos de ver, ya incluyendo el César. Entonces, los que hemos visto es el César, el decimado y el afín. Y bueno, si quieren les puedo poner un poquito de notas acerca de lo complejo y lo complicado para que lo puedan repasar rápidamente en algún otro momento. Ok, entonces básicamente lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que es un proceso más complicado, no genera un sistema criptográfico más seguro, ¿no? Y pues sí, se los dejo ahí anotados por si quieren en algún momento verlo. Y para ejemplificar esto, pensemos en los sistemas que ya hemos visto, que son estos sistemas de César decimados afín y el mezclado, que es el que le dice que tú puedes, la generalización de esto, ¿no? Que tú puedes escogerlo como tú quieras y tienes varias posibilidades, ¿no? Muchos en realidad. Entonces, justo hablando de las posibilidades, lo que queremos ver es que cuántas posibilidades se deben o se pueden hacer en cada uno de estos, ¿no? Que eso se traduce en una pregunta muy importante para verlo del punto de vista del enemigo. ¿Cuántas posibilidades tiene que, cuántas combinaciones de estas posibilidades tiene que probar el enemigo para detectar tu mensaje? Si lo suponemos como hoy en día, que puedes hacer un programa, o sea, como de fuerza bruta, que pruebe todas las posibilidades, como para ver cuál sistema es más seguro, porque entre más posibilidades, pues claramente va a ser más seguro, ¿no? Pero bueno, ya vemos que si no haces un ataque de fuerza bruta y haces un ataque más pensadito, como el análisis de frecuencias, pues esto no va a tener mucho sentido. Pero bueno, justo en este entonces no existía eso. Entonces como que lo que queremos ver es cuál es más seguro para que pues ese fuera el que pudieran usar de mejor manera, ¿no? El que fuera más difícil para el adversario, para el enemigo, detectarlo. Entonces vamos a ver y vamos a hacer un pequeño ejercicio de ver cuáles son las posibilidades que tienes que hacer por cada uno de estos, ¿no? Entonces empecemos con el de César. En el de César, ¿cómo tenemos estructurado nuestro sistema criptográfico? Estamos trabajando sobre módulo 26, ¿no? Entonces, bueno, aquí no decidí hacer las notas
de una vez para que fuera un poco más interactivo. Ustedes pueden irlo pensando también, pero bueno, digamos, para romper esta barrera un poco de lo virtual, pero bueno. Entonces tenemos módulo 26, que creo que esto ya lo habíamos discutido en algún momento, de hecho, pero tenemos módulo 26, entonces ¿cuántas opciones hay o posibilidades hay para la llave? Pues 26, ¿no? Pero entonces sabemos que la llave 0, que es la A, pues no va a hacer nada, ¿no? Va a dejar todo igual. Entonces como que esta no queremos contarla porque pues no tiene mucho caso dejar el texto claro igual. Entonces, pues en realidad tenemos, lo voy a poner con un color chillón, o bueno, tal vez no tan chillón con esto. Tenemos 25 posibilidades distintas para la llave, ¿no? Entonces en realidad tendríamos que, o sea, el enemigo tendría que hacer 25 pruebas de fuerza bruta, que en realidad no es tanto, ¿no? Entonces, si tienes un programita de esto, pues lo rompe muy rápido, ¿no? Por fuerza bruta. Ahora veamos el decimado. El decimado igual trabaja sobre el módulo 26, pero acuérdense que necesitamos que sean primos relativos. Se lo voy a poner aquí coprimos, que es más corto. No sé si se escribe co-o-primos o coprimos. Bueno, supongamos que se escribe solo con una O. Ok, entonces esto reduce en realidad, reduce bastante las posibilidades, ¿no? Porque no podemos usar cualquier valor, como ya habíamos visto, no podemos usar el 2. Pero por ejemplo, si ustedes se imaginan, pues tampoco podemos usar el 4, tampoco podemos usar el 6. Y así, ¿no? Entonces, voy a anotar aquí rapidísimo en gris, como una notita, cuáles son los que podemos usar, ¿no? Entonces podemos usar el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 15, el 17, ¿cuál más podemos usar? El 19, el 21 y el 23. Y el 25. Entonces, todos estos valores los podemos utilizar para tener llaves. Por ejemplo, nosotros hicimos el ejemplo con 5, ¿no? Pero todas estas serían coprimos con el tamaño del alfabeto, que es 26, ¿no? Entonces estamos haciendo esto todo para el tamaño del alfabeto 26. Si cambian el tamaño del alfabeto, pues va a crecer o decrecer esta cantidad de coprimos, ¿no? Pero para ejemplificarlo, vamos a utilizar este. Entonces, ¿esto qué significa que tenemos, no? ¿Cuántas posibilidades tenemos? Bueno, voy a poner tal vez un por lo tanto. ¿Cuántas tenemos aquí? Bueno, y el 1 deja todo igual, ¿no? Porque aquí es multiplicación. Entonces, le voy a poner aquí un tachecito. Que es como la identidad, digamos, ¿no? O sea, en este la identidad era el 0. Y aquí la identidad ahora pues es el 1. Entonces cuando tenemos 11 diferentes sustituciones. 11 diferentes. Bueno, tal vez no necesite el por lo tanto, sino nada más el azulito que ya estábamos usando para nuestras conclusiones. Entonces tenemos 11. Y esto que nos dice, esto nos dice que son mucho menos que César, ¿no? Mucho menos. Creo que debería dejar de usar el amarillo. Pero bueno. Mucho menos que César. O sea, es menos de la mitad. Entonces, esto es algo muy fuerte porque nosotros estábamos pensando que al hacerlo más complicado, o sea, el sistema criptográfico podía ser que fuera más seguro, pero en realidad es menos seguro. Entonces, esto es como darse de cuenta que, pues, no siempre van de la mano, ¿no? Pero bueno, ahora sigamos con el afín. El afín, pues, igual trabaja sobre el módulo 26. Y sabemos que necesitamos coprimos, ¿no? Por el factor. Y sabemos que tenemos, aquí ya vimos, ¿no? Que tenemos 12 posibles combinaciones por los coprimos, que son estos 12. Aquí la identidad todavía no lo tenemos que contar porque este 1 puede estar multiplicado puede estar afectado por cualquier desplazamiento. Entonces aquí esto en realidad lo tenemos que multiplicar por los 26 posibles desplazamientos, y ahí todavía tampoco podemos aplicarle la llave que va a ser la identidad, o sea que va a dejar todo igual como el 1 como el 0. Entonces aquí pues 26 por 12 es 312, entonces tendríamos 312 posibilidades, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos que quitarle la identidad. Voy a poner menos i de identidad. Entonces en realidad nos quedarían 311 posibilidades. Entonces en este caso pues sí mejoró bastante la cantidad de la seguridad, ¿no? Tenemos, o sea, es más seguro. Tenemos 311 posibles sustituciones diferentes, no triviales, claro, ¿no?
Pero ahora veamos cómo es el mezclado. Habíamos visto que el mezclado es el más sencillo, ¿no? De todos. Por eso no entramos en él, no hay que... Pues solo tú escoges una, así una posibilidad diferente para cada una. Pero entonces, ¿cuántas posibilidades hay aquí? Pues si se acuerdan de sus clasecitas de prueba, que es como con lo que se empieza, que te ponían así como unas casillitas para que tú identificaras cuántas posiciones hay. Entonces, pues vamos a llenar esto estilo de prueba. Entonces aquí podías poner 26, ¿no? Porque la A, supongamos que esta es la de nuestro alfabeto, base que es el inglés. La A, ahí, la B, la C, la D, etcétera, ¿no? Tampoco voy a hacer tanto, solo es para ejemplificar. Entonces, la A la puedes cambiar por 26 posibles letras del alfabeto, del inglés, que puedes escoger la que quieras, ¿no? Pero para la B, pues ya no puedes usar la misma que la pasada, porque pues ya vimos que si usamos, que si hay doble mapeo no va a ser biyectiva, el descifrado va a ser ambiguo, todo lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, tiene que ser, no puedes contar la que ya pusiste. Para la C, pues no puedes contar las dos que ya pusiste antes, para la D no puedes contar las tres que ya pusiste antes y así. Y pues como se acordarán y también se pueden dar cuenta, pues esto tiene que ver con factorial, ¿no? Entonces esto es 26 factorial. Bueno, en azulito, perdón. Claramente 26 factorial es un número enorme, súper enorme. Entonces claramente hay muchas más posibilidades aquí. Entonces en realidad si lo vemos así como cómo sería más seguro con respecto a un ataque de fuerza bruta de un enemigo, pues claramente el mezclado sería el más fuerte, ¿no? El más robusto, porque hay demasiadas posibilidades. Tendrías que probar 26 factorial posibilidades, que es demasiado, y pues el atacante nunca terminaría, ¿no? Y cuando tu mensaje, o sea, y tu mensaje estaría súper seguro. Pero pues ya vimos que con el análisis de frecuencia todo esto se rompe. Pero bueno, esto es muy importante para denotar que no es lo mismo, para empezar, no es lo mismo complejo que complicado. Y segundo, no siempre que un sistema criptográfico sea más complicado va a ser más complejo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, el mezclado es mucho mejor como en términos de posibilidades, pero también puede no ser más seguro porque hay unas cosas que hizo un amigo ahí como en 1800 que se llama Kerckhoffs, que se llama las máximas de Kerckhoffs, que fueron como la primera vez que se establecieron como algunas reglas importantes acerca de la criptografía, hablando de que la criptografía no tenía que ser como una cosa amateur o de amantes de mensajes, sino que era una ciencia que era parte de las matemáticas. Entonces una de ellas, hay varias, no me las sé de memoria la verdad, y no me recuerdo de todas, pero me recuerdo de una que es muy importante, que es que la llave tiene que ser fácil de usar. O sea, la llave no tiene que ser una cosa súper complicada que tengas que anotar en un papelito, que tengas que recaudar, bueno, como revisar cada vez que quieras llevar a cabo el cifrado o el descifrado. Porque pues eso es muy factible a que alguien te la robe, ¿no? Y como todo esto se hacía con base en las guerras y cosas políticas, pues en general era o sea, la privacidad antes giraba en torno a eso, pues era súper importante que no te robaran eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el mezclado, pues justo está súper complicado porque lo que necesitas por cada mensaje es pasarle todo el alfabeto, o sea, toda la hoja con todo el alfabeto. Evidentemente tú no te puedes aprender esa llave. En cambio, los demás tú te pondrías a aprender una llave como, no sé, en el ejemplo que hicimos, en el afín usamos 7, ¿no? Me parece. Vamos a revisar rápido. Usamos 7. Ajá, la llave 7. Entonces tú te puedes aprender, bueno, 7 y 10. Tú te puedes aprender a 7 y 10 y ya con los mensajes pues ya rápido lo haces. Pero con el otro no, tienes que aprenderte todo el... Bueno, no te vas a aprender todo el alfabeto, supongo. Te lo puedes aprender de memoria. Pero en general tenías que usar una hojita, ¿no? Como justo cómo sería tu mapeo. Entonces eso no es nada bueno, ¿no? Entonces, pues por ahí, por ese lado el mezclado, pues como pierde un poco de puntos. Pero en general, si lo vemos desde este punto de vista de lo complicado y lo complejo con base en un ataque de fuerza bruta, pues el mezclado sería el más robusto. Y bueno, eso es todo por los algoritmos y por la sesión de hoy. Recordamos, bueno, esta parte del fin, la conclusión, lo que les quería comentar un poco era esa de las máximas de Kerckhoffs. Si quieren leer un poco más al respecto, está muy interesante. Era como lo que se pensaba que debían seguir todos los sistemas criptográficos en algún momento, y toda la gente que quisiera hacer un sistema criptográfico y usarlo tenían que seguir para que fuera robusto. Está muy interesante, les pueden echar un ojo. Y pues sí, con esto terminamos este video.
y pues hasta la próxima.